esta problemática que representa para los centroamericanos atravesar por un país como México, que parece que tiene el encargo por parte de Estados Unidos de permitir la entrada de los menos posibles, este tipo de problemáticas desde su perspectiva, ¿cómo se abordan en México? O sea, se está tratando de, o sea, ¿usted cómo lo palpa? ¿Se está tratando de evitar que pasen a toda costa o sí hay un trabajo detrás y me refiero a fondos para organizaciones que den asilo y que hagan todo este proceso que usted dice que se lleva en Alemania, que está fabuloso? O sea, donde les enseñas a las personas al país al cual quieren llegar, costumbres, tradiciones, usos, idioma, como para que también el migrante no caiga en las manos del crimen organizado en un país, sobre todo como el de nosotros, que tiene altísimos niveles de delincuencia organizada. Entonces, ¿qué pasa con esos migrantes que quieren pasar a Estados Unidos, que usan a México como tránsito y que al final se quedan aquí en México? ¿Qué pasa con ellos? Mira, la política migratoria en México ha cambiado mucho en los últimos 10 años, muchísimo. Y te podría decir en los últimos 12 años, para ser más exacta, ¿no? O sea, en, en 2008 se quita la criminalización a todas las organizaciones que ayudan a las personas indocumentadas que pasaban por México. O sea, antes del 2008, tú ser una organización que ayudaba a las personas migrantes era delito para el Estado mexicano. Y eso se quita, ¿no? Entonces, es un gran avance. El ser migrante indocumentado pasó de ser algo ilegal a ser solamente una falta administrativa. Y eso también fue un gran avance, ¿no? Logramos tener una ley de migración nacional con su reglamento, que salió casi 2 años y medio después, no, casi 2 años, salió año y medio después. La ley es del 2011 y el reglamento es de noviembre del 2012. Lo logramos, ¿no? De ahí se logra que muchísimos estados en la República Mexicana empiezan a hacer sus leyes estatales de migración. Entonces, o sea, tenemos un gran avance. No funcionan como nos gustaría, ¿no? Es un Al gran avance 100%. burocrático, digámoslo así. Es un gran avance burocrático, pero sí significa un avance de respeto, ¿no? Y Claro, porque ya detrás, está escrito, finalmente. exacto, exacto. Y tienes cómo respaldarte. Y las organizaciones de sociedad civil y o sea, laicas o de la iglesia han sido las que históricamente han atendido a estas personas que viven en vulnerabilidad en este tránsito migratorio, ¿no? Entonces, o sea, eso fue un gran avance. El problema es que vivimos en una contradicción porque Estados Unidos nos presiona como Estado a detener a las personas para que no les lleguen en masa a Estados Unidos, porque Estados Unidos dice, yo ya no puedo ni recibirlas porque además administrativamente estoy desbordado, ¿no? O sea, no tengo la posibilidad de estarlos atendiendo. Y que fue un poco también esta política que salió hace par de años sobre quédate en México, ¿no? Decir, a ver, les vamos a hacer los trámites de asilo en Estados Unidos, pero desde México. Entonces, si tú, México, no me los estás conteniendo, pues tú me los contienes en frontera norte y les hacemos los papeles, pero pues ahí te los quedas tú. Y si luego se te quedan, pues tú te los quedas, ¿no? Entonces, es como, siempre hay como esa dualidad. Dentro de las cosas positivas es que México empezó a dar la tarjeta de visitante por razones humanitarias, que es la TBRH. Esta tarjeta empezó con las caravanas en el 2010,
2018, a finales del 2018, y se las empezaron a dar, o sea, llegaban con las caravanas, les empezaban a dar las tarjetas para decir, vaso, ¿no? O sea, tienes un año para transitar por México. Y se las daban o sea, si estuvieran realmente perseguidos, que tuvieran una causa de asilo migratorio refugiados, o no, ¿no? O sea, tienes un año. Y entonces ahí fue cuando en el 2019, Trump amenazó con lo de los aranceles y nos dijo, a ver, momento, o sea, nada de estar dejando pasar, y además de una manera regularizada, porque era una manera de tenerlos registrados, ¿no? O sea, era una regularización por un año, pero era. Y entonces México metió el freno de mano, dejó de dar esas tarjetas, pero ahora las volvió a dejar. Ahora las está dando otra vez a mucha gente, porque vieron que también era una manera de que no tuviéramos a la gente escondida y con miedo. Y para evitar tantos abusos que de todas maneras se cometen, ¿no? O sea, robos, secuestros, extorsiones, pero principalmente las extorsiones por parte de nuestros mismos, personas que trabajaban para el gobierno, ¿no? Del Instituto Nacional de Migración, de las policías estatales, de las locales, ¿no? De cada uno de los estados. Porque o sea, la extorsión de, te dejo pasar, ¿no? Si me das un dinero, pues era el pan nuestro de cada día, ¿no? Y los asaltos, pues siguen siendo el pan nuestro de cada día, los asaltan por todos lados. O sea, el otro día escuché una expresión que decían, es que llegan pelones, aquí llegan pelones, porque ya les robaron todo. O sea, si les dejaron los zapatos, es mucho, pero hay veces que los dejan hasta sin ropa, ¿no? De todo lo que les roban. Entonces sí, o sea, pero es una manera de medio protegerlos, no totalmente. Y bueno, pues sí, entonces por eso te digo, o sea, México vivimos con esa tradición de ayuda humanitaria, porque además tenemos una red de organizaciones de sociedad civil, y la gente en los pueblos, en las ciudades, ¿no? Sin pertenecer a ninguna organización, también, o sea, ¿cuánta gente no se ha organizado para irles a dar de comer en las vías? Es impresionante la red que existe, pero no es suficiente, no es suficiente porque son muchos, y además siempre está como el miedo, ¿no? De las personas, o que ahorita con el crimen organizado, hasta las mismas organizaciones de sociedad civil están siendo amenazadas por el crimen organizado, ¿no? De aquí no me los detengas, déjamelos pasar porque yo los voy a robar más adelante, ¿no? Entonces, tenemos esa dualidad siempre en la política mexicana, ¿no? Somos un país que somos hospitalarios, queremos ayudar, hemos avanzado en nuestra política, pero también siempre nos sentimos esta presión con la política norteamericana y nuestra relación, ¿no? Exterior. De hecho, bueno, a ver, o sea, muchos de los tratados de libre comercio, o los más importantes que hemos tenido, un apartado muy importante que es de los más escabrosos a discutir, tiene que ver con el tema migratorio. Es decir, vamos a firmar el Tratado de Libre Comercio siempre y cuando me controles las fronteras. Entonces es un tema, ¿no? Ujú.